Como las hojas de cálculo básicamente se utilizan para añadir datos, pues una de las maneras que tenemos de presentarlas de manera más eficiente son los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son las distintas tablas, diagramas de barras, etcétera, que podemos utilizar para representar la información de manera gráfica. Son muy utilizados en infografías periodísticas, en balances económicos, etcétera. Siempre que la información sea de mucha cantidad y requiera un esfuerzo el procesarla y obtener unas conclusiones. Los gráficos nos ayudan a que sean unas conclusiones mucho más rápidas y que de manera visual lo podamos ver rápidamente. La manera de crear un gráfico de este tipo es primero seleccionar la información con la que yo quiero crear ese gráfico. Si yo selecciono un cuadro que no tiene información, pues voy a tener bastantes problemas. Entonces, ahora mismo, para hacer el ejemplo, aunque no tenga mucho sentido, pues lo que haría con la tecla mayúsculas es seleccionar todos esos datos. Una vez que los tengo seleccionados, elegir la opción insertar gráfico. Una vez que inserto el gráfico, es muy importante esta opción. ¿Qué datos? Aquí me indica las columnas de la columna de la A2, este es el inicio, ahora no lo podéis ver, no puedo desplazar este cuadro de diálogo a la C6. Lo voy a cancelar para que lo veáis, C6, C6. Entonces son las coordenadas, digamos, de todos los datos que yo tengo seleccionados. Voy a volver a insertar ese gráfico, de tal manera que en cualquier momento, fijaros, esta es una representación rápida de esa gráfica, yo puedo editarlo y decir que los datos me los coja de otro rango de campos distinto, con lo cual la información evidentemente variará completamente. Seleccionado los datos de los campos, que lo más sencillo es hacerlo de manera visual, lo primero que tengo que hacer es elegir el tipo de gráfica que me interesa. Ya veis que tengo un montón de ellas con sus respectivas variaciones. ¿Cuál de ellas? Dependerá un poco del tipo de información que necesite. Yo voy a utilizar ahora un gráfico de tarta, por ejemplo, porque es el más sencillo, y las opciones son bastante sencillas. Por ejemplo, aquí pondría el título del gráfico, siempre estoy viendo una vista previa en tiempo real, datos de PIB por países. Luego la leyenda, que son las explicaciones de los diferentes colores que tenemos en nuestra gráfica, dónde va a ir ubicada, izquierda, derecha, etcétera. Y realmente aquí los datos que yo quiero que utilice para la representación. Como quiero que me haga una representación por países, pues quesitos, pareciendo un trivial, son iguales y es porque está cogiendo el año como referencia. Si cambio la información, variará. Pero bueno, como es un ejemplo que solo quiero que veáis cómo se crea, podéis utilizar cualquier dato real extraído de una información de un periódico para hacer un ejemplo completo. Entonces, una vez que tenga ya hecha esta información, lo único que tengo que hacer es guardar ese gráfico y ya será una imagen que yo pueda utilizar para mi documento. Incluso pegarlo, enviarlo por correo electrónico y utilizarlo en diferentes aplicaciones. Puedo guardar esa imagen, etcétera. Es bastante sencillo utilizarla. Voy a borrarla. Solo os quería comentar una cosa. Seleccionando el texto, insertar gráfico, que si cogéis datos de columna, pues tenéis las opciones de poner leyendas a cada uno de los ejes y añadir esa información. Poner, por ejemplo, que estos son PIB y el eje vertical pues serían los países, por ejemplo. Entonces, de esa manera podéis etiquetarlo, que según el gráfico que escojáis, las opciones son distintas.